Desde que a fines de la semana pasada Giselle Janotti denunciara el peligro de su vida y la de su familia y denunciara de alguna manera a los que ella podía creer que estaban detrás, sus declaraciones se han vuelto un punto de interés para todos. Esta semana le dio una entrevista a Cuarto Poder a través de Carola Miranda y tenemos que seguir conociendo lo que le dijo. ¿Quién mandó chuponear? ¿Y por qué me preguntan a mí? Están hablando de un caso de chuponeo en el que se nos ha preguntado y repreguntado durante año y medio a todos los coprocesados. ¿Pero usted tiene idea de quién habría sido? Bueno, por supuesto que todos hemos elaborado hipótesis. ¿Quién no ha elaborado hipótesis? Yo he elaborado hipótesis con la policía. ¿Cuál es la suya? Bueno, la hipótesis que discutí con la policía, supongo que la tienen que haber investigado. Y si no han ido por ese camino, supongo que fue porque sería totalmente irresponsable de mi parte decir ahora cuál es mi teoría. Según Janotti, como no tenía miedo de nada, estando en la policía, autorizó que le abrieran sus USBs y CPUs incautados para que le saquen una copia espejo, porque asegura tenía audios y correos electrónicos que le había entregado el periodista Pablo Bryan para su análisis. Y esa información correspondía a 4 grandes casos que pusieron muy nerviosos a los policías investigadores. El Banco Azteca, los hospitales, el petróleo y los aranceles. ¿Había audios que estaban vinculando a Hernán Garrido? Sí, ya he explicado el tema del Banco Azteca, que era un tema de presión a la superintendencia, si mal no recuerdo. El tema de los hospitales, señor Cifuentes, la OEI, en fin, ¿no? Hernán Garrido Leca metido en esos 2 temas, sí, principalmente. ¿En lo de cementos también aparece? Bueno, recuerdo que había un informe del Ministerio de Vivienda en el que le decía al Ministerio de Economía cuáles eran las empresas que debían de ser beneficiadas con esta baja de aranceles. Mencionaba una empresa ecuatoriana de ladrillos, una empresa de cementos mexicana. Pero Janotti no solo enfiló sus baterías contra Garrido Leca, sino también contra el ex premier del Castillo. Aseguró que los policías le preguntaban reiteradamente sobre un archivo titulado La Rana de los Caballos. ¿Qué le dicen exactamente sobre ese tema? Sí, ¿dónde está el archivo La Rana de los Caballos? No tienen la más parca idea de lo que me hablaba. La Rana de los Caballos, lo único que yo he visto es un papel que decía Las Ranas de los Caballos, pero nunca un archivo. Es especulativo decirte lo que decía un papel porque es un papel, ¿no? Pero es ¿qué un decía papel. el papel? O sea, ¿quién mencionaba en el papel? Se supone que es una transcripción, una suerte de transcripción de un audio, pero yo jamás he escuchado el audio. Pero ¿era sobre qué? ¿Sobre lo que se dice de las suites de Canal, las reuniones de...? Pareciera que sí, ¿no? ¿Y en esas reuniones estaba el señor del Castillo? Aparentemente, aparentemente. Recordemos que Del Castillo reconoció que visitó al dominicano en su habitación, pero negó que haya tenido algún tipo de negocio ilícito. Jorge del Castillo ha dicho que usted es una experta en psicosociales. Bueno, él tendrá que explicar por qué piensa que soy una experta en psicosociales. ¿Usted lo conocía? Por supuesto. Antes de ser detenida. Por supuesto que lo conocía. ¿Y qué concepto tenía de él? Me pareció un extraordinario primer ministro. ¿Cuándo, digamos, se cambia el concepto que tiene de él? Me llama la atención, como ya lo he dicho, que aparezca su nombre en estos temas de petróleo. ¿Pero por qué era tan importante el archivo La Rana de los Caballos? Se sabe que en esa transcripción se leía que Canán y sus visitantes, entre ellos del Castillo, hablaban sobre el proyecto de revertir al Estado los pozos petroleros de la costa norte que hoy tienen su poder Petrotec y licitarlo nuevamente para favorecer a grupos mexicanos y que eso les aseguraría un financiamiento para las aspiraciones presidenciales del 2011. Y según Janotti, por borrar esta información es que se habrían cometido tantas irregularidades en el proceso, como que la Fiscalía se quede con el material incautado más días de lo debido y que se cambien sus USBs para desaparecer esa información. Yo creo que todo esto nace por ese temor que existe y que estos que temen piensan que yo sé o que yo tengo algo que no tengo.
Creo que ahí empieza toda la historia. Gianotti dijo que Del Castillo estuvo desde el principio interesado en su detención y que luego, a través de un familiar, manifestó que la ayudaría si colaboraba, culpando del chuponeo a Petrotec. Y también que la ayudaría a limpiar su imagen y que para ello sus familiares tuvieron que contratar a su hijo, Miguel Del Castillo. ¿Usted se ratifica en eso? Yo ya he declarado sobre eso. Lo que yo he dicho es verdad. Pero no voy a hablar más de ese tema. ¿Pero usted tiene cómo probar lo que dijo? Te vuelvo a repetir. Ya he declarado sobre eso. Me ratifico sobre lo que he dicho.